Nunca pensé que sería la mujer que descubre mensajes de texto que no eran para ella. La mujer que revisaba el móvil de su marido mientras él se duchaba, con el corazón latiéndole en el pecho y los dedos temblando sobre la pantalla de cristal. Pero ahí estaba yo, sentada al borde de nuestra cama, la misma que habíamos elegido juntos en el Corte Inglés hacía 7 años, leyendo palabras que pusieron mi mundo patas arriba. Javier y yo nos conocimos en la universidad, en una de esas fiestas donde la música está demasiado alta y las copas son demasiado fuertes. Él destacó de inmediato, alto, con ojos amables y una risa que me hacía sentir que pertenecía a ese lugar. Salimos durante 3 años antes de que me pidiera matrimonio en una cala de la Costa Brava, con las olas rompiendo a nuestro alrededor, mientras yo decía que sí entre lágrimas de felicidad. Nuestra boda fue pequeña pero perfecta. Recuerdo pensar, mientras bailábamos nuestro primer baile con Contigo de Joaquín Sabina, que era la mujer más afortunada del mundo. Durante 5 años construimos lo que yo creía que era una vida hermosa juntos. Compramos un chalet en las afueras de Madrid, con un jardín que cuidaba religiosamente. Organizábamos cenas en las que nuestros amigos bebían demasiado vino y se quedaban hasta la medianoche. Hablábamos de tener hijos pronto, quizás después de que Javier consiguiera el ascenso por el que había estado trabajando en su estudio de arquitectura. Yo daba clases a niños de cuarto de primaria en el Colegio Buenavista y quería a mis alumnos como si fueran míos. Todo parecía tan sólido, tan real. Entonces apareció Sara. Trabajaba con Javier en un gran proyecto comercial en el centro. La conocí una vez en la cena de Navidad de la empresa. Menuda, con un pelo oscuro y brillante, y una risa que parecía brotar de la nada. No le di importancia cuando Javier mencionaba su nombre de pasada. Sara cree que deberíamos ajustar el diseño del atrio. Sara encontró este nuevo software genial. Me alegraba de que tuviera una colega a la que respetaba. Aquella noche no tenía intención de fisgonear. Javier había dejado su móvil en la mesita de noche cuando fue a ducharse y se iluminó con un mensaje. Solo una vista previa en la pantalla de bloqueo. Ya echo de menos tus manos sobre mí. Algo frío y pesado se instaló en mi estómago. Me dije a mí misma que debía haber alguna explicación, pero mis dedos se movieron por su cuenta, tecleando su código de acceso, su año de nacimiento, tan predecible que casi me hizo reír en medio de mi creciente pánico. Los mensajes entre ellos se remontaban a 3 meses atrás. Había planes para habitaciones de hotel, bromas íntimas de las que yo no formaba parte, quejas sobre mí, que siempre estaba cansada, que hablaba demasiado de mis alumnos, que no entendía la presión a la que él estaba sometido. Había fotos que no me atreví a mirar después de vislumbrar la primera. Y había declaraciones. Nunca me había sentido así, había escrito Javier. Tú me entiendes de una forma que ella nunca lo ha hecho. La ducha dejó de sonar. Volví a poner el móvil exactamente donde lo había dejado, mis manos moviéndose mecánicamente mientras mi mente gritaba. Cuando Javier entró en nuestro dormitorio con una toalla alrededor de la cintura, con gotas de agua aún pegadas a sus hombros, me sonrió, la misma sonrisa con la que me había despertado durante 7 años. ¿Estás bien, Sophie? Estás pálida, dijo, buscando su desodorante en la cómoda. Abrí la boca, pero no salió nada. ¿Qué dices cuando toda tu realidad acaba de hacerse añicos? ¿Cómo pones en palabras la sensación de que te arrancan el corazón? Lo observé mientras se vestía, a ese extraño con el que había compartido mi vida, y me pregunté cómo podía parecer tan normal cuando todo se estaba quemando a nuestro alrededor. Solo estoy cansada, logré decir finalmente, mi voz sonando distante y hueca, incluso para mis propios oídos. Un día largo con los niños. Él asintió.
aparentemente aliviado de que no fuera a enredarlo en una larga conversación. Tengo que salir un momento. Me reúno con el contratista del proyecto Henderson. Otra mentira, tan suave y ensayada, que me hizo preguntarme cuántos cientos había contado antes. Claro, dije, como si no supiera exactamente a dónde iba, como si no pudiera imaginar a Sara esperándolo en algún lugar, mirando su reloj, sonriendo cuando lo viera acercarse. Después de que se fue, me quedé inmóvil en nuestra cama durante lo que parecieron horas. Afuera, la lluvia de primavera golpeaba contra las ventanas, las mismas ventanas que habíamos restaurado con esmero cuando compramos esta casa, lijando capas de pintura vieja los fines de semana, riéndonos cuando nos manchábamos el pelo. Ahora, cada objeto familiar en nuestro dormitorio parecía burlarse de mí. La foto enmarcada de nuestra luna de miel en Bali, la pila de libros en su mesita de noche, el edredón azul que mi abuela nos había hecho como regalo de bodas. Esa noche no lloré. Me moví por nuestra casa como un fantasma, tocando cosas que una vez habían parecido extensiones de mi felicidad, pero que ahora parecían atrezo en alguna obra cruel. Preparé un té que no bebí. Me senté en la oscuridad de nuestro salón, esperando, aunque no estaba segura de qué. ¿A qué volviera a casa? ¿El valor para enfrentarlo? ¿Alguna señal que me dijera qué hacer a continuación? Cuando finalmente regresó, justo después de la medianoche, yo todavía estaba sentada allí. Se sobresaltó al ver mi silueta. «Joder, Sofía, qué susto. ¿Por qué estás sentada a oscuras?» La preocupación en su voz fue la gota que colmó el vaso. Una preocupación tan convincente como si le importara mi bienestar en absoluto, como si no acabara de venir de los brazos de otra mujer. Me levanté lentamente, sintiendo mi cuerpo increíblemente pesado. «Sé lo de Sara», dije simplemente, y en los momentos que siguieron, en la forma en que su rostro cambió, la forma en que retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente, la forma en que su mano fue inmediatamente a su móvil en el bolsillo, vi la verdad sobre nosotros, en lo que nos habíamos convertido, en lo que quizás siempre habíamos sido. En las películas, aquí es donde habría gritos, platos lanzados contra las paredes, ropa arrojada por las ventanas, ultimátums dramáticos. Pero el desamor real no es cinematográfico, es silencioso y aplastante, como ser enterrado vivo lentamente. Javier se quedó helado en nuestro salón, con el rostro sin color. Por una vez, su labia de abogado le falló. Abrió la boca, la cerró y luego se dejó caer en el brazo de nuestro sofá. «Sofía, yo...» empezó, pero levanté la mano. «No lo hagas». Mi voz era sorprendentemente firme. «Lo vi todo. Los mensajes, las fotos, todo». Él se estremeció. Luego asintió, con los ojos fijos en la alfombra beige por la que habíamos discutido porque yo quería suelo de madera. Pero él había insistido en que la alfombra era más cálida para los hijos que planeábamos tener algún día, hijos que ahora nunca existirían. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Importa? Supongo que no». Se pasó las manos por el pelo, un gesto tan familiar que me dolió el pecho. Nunca quise que esto pasara. Casi me reí. El cliché de todo era casi peor que la traición en sí. Y sin embargo, hiciste que pasara. Cada habitación de hotel, cada mentira sobre trabajar hasta tarde, cada vez que te quejabas de mí con ella. Su cabeza se levantó de golpe ante eso, la culpa cruzando su rostro. «Sofía, esas cosas que dije, no las sentía. ¿Qué es peor? Si las sentías, eres cruel. Si no, me usaste como un accesorio para hacerte más atractivo para ella». Me sorprendió mi propia claridad. El shock debió de activar alguna parte analítica de mi cerebro, permitiéndome observar esta catástrofe con un extraño desapego. Javier empezó a llorar.
No sollozos fuertes y dramáticos, sino lágrimas silenciosas que dejaban surcos en sus mejillas. Era la misma forma en que había llorado en el funeral de su padre 2 años atrás. Yo lo había abrazado entonces, le había acariciado el pelo, le había prometido que todo estaría bien. Ahora me mantenía distante, impasible ante su dolor. «Te quiero», dijo, intentando coger mi mano. Retrocedí. «No, no me quieres». Y en ese momento supe que era verdad. Quizás amaba la idea de mí, la seguridad y la estabilidad que yo representaba, pero el amor de verdad, no hace lo que él hizo. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Yo me quedé despierta en nuestra cama, mirando al techo, esperando que la ola de emoción me golpeara. No llegó. En su lugar, solo había un vasto vacío extendiéndose dentro de mí, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y hubiera dejado una cáscara hueca. La mañana llegó con una crueldad brillante. Llamé al colegio para decir que estaba enferma, algo que nunca hacía, y luego me senté en la mesa de la cocina, bebiendo un café que no sabía a nada. Javier me rodeaba en el umbral, ya vestido para el trabajo, con su bolsa de viaje preparada. «Me quedaré en casa de Marcos un tiempo», dijo, refiriéndose a su compañero de piso de la universidad que vivía al otro lado de la ciudad, «para darte algo de espacio para pensar». ¿Pensar en qué? Si podía perdonar lo imperdonable, si quería salvar lo insalvable, pero simplemente asentí, incapaz de reunir la energía para más palabras. Después de que se fue, la casa se sintió a la vez más vacía y de alguna manera menos sofocante. Deambulé de habitación en habitación, viendo nuestra vida juntos con nuevos ojos. Las fotos de la boda en la repisa de la chimenea parecían protagonizadas por extraños. La colección de bolas de nieve de nuestros viajes, París, Londres, Vancouver, se sentían como artefactos de la vida de otra persona. No llamé a nadie ese día, ni al siguiente. ¿Qué iba a decir? Mi marido se está acostando con su compañera de trabajo. Parecía a la vez inadecuado y humillante. En lugar de eso, me moví por la casa como un fantasma, comiendo poco, durmiendo en extraños arrebatos en el sofá porque nuestra cama se sentía contaminada. Al tercer día, las emociones finalmente llegaron, no como un tsunami, sino como una serie de emboscadas. Estaba cepillándome los dientes y de repente me doblaba de un dolor tan intenso que no podía respirar. Abría la nevera y veía la cerveza artesanal que a Javier le encantaba, y me encontraba lanzando las botellas contra la pared, viendo el líquido ámbar y el vidrio explotar con sombría satisfacción. Esa noche, finalmente llamé a mi hermana, Laura. Vivía en Barcelona con su mujer y sus hijos gemelos, lo suficientemente cerca para visitarnos, pero lo suficientemente lejos como para que nuestras vidas no se solaparan constantemente. «¿Sophie? ¿Todo bien?». Su voz estaba teñida de sorpresa. Normalmente nos escribíamos, rara vez llamábamos sin planificarlo. «Javier tiene una aventura», dije, las palabras extrañas y ajenas en mi boca. El silencio se alargó un instante antes de que Laura exhalara. «¡Mierda! Oh, Sophie, ¿estás segura?». Le conté lo de los mensajes, su confesión, los 3 días que había pasado en una nebulosa. «Voy para allá», dijo inmediatamente. «Jen puede encargarse de los niños unos días. No tienes por qué. Ya estoy haciendo la maleta. Estaré allí en 3 horas». Cuando llegó, no perdió el tiempo en tópicos. Me abrazó fuerte. Luego se puso a limpiar el desastre que había hecho en la cocina. Pidió comida tailandesa que no pude comer. Abrió una botella de vino que no pude saborear y se sentó conmigo en el sofá mientras yo, por fin, lloraba. «Lo ha arruinado todo», sollocé, con la cara hundida en su hombro. 7 años, nuestro hogar, nuestro futuro, todo, se ha ido. Laura me acarició el pelo, su voz suave pero firme. «No, Sophie, se ha arruinado a sí mismo.
Tú sigues aquí, tu futuro sigue siendo tuyo. Quería creerla, pero en ese momento no podía imaginar un futuro en absoluto. La vida que había planeado se había construido alrededor de Javier, de nuestro matrimonio, de la familia que crearíamos juntos. Sin ese marco, me sentía a la deriva, flotando en el espacio sin gravedad. Esa noche, con Laura durmiendo en la habitación de invitados, me encontré de pie frente al espejo del baño, mirándome de verdad por primera vez desde el descubrimiento. Tenía los ojos hinchados de llorar, la piel pálida, el pelo sin lavar, pero debajo de las marcas del dolor seguía estando yo, seguía siendo Sofía, seguía respirando. Mientras miraba mi reflejo, surgió un recuerdo, algo que mi abuela me había dicho después de mi primer desamor a los 16 años. Los hombres pueden romperte el corazón, pero no pueden romperte a ti, a menos que tú los dejes. En ese momento, me pareció el tipo de consejo simplista que los adultos dan a los adolescentes. Ahora se sentía como un salvavidas. Me aparté del espejo y fui al armario que compartía con Javier. Su ropa todavía colgaba allí, camisas de vestir organizadas por color, los trajes caros que usaba para las reuniones importantes, los jerseys informales que le había regalado por cumpleaños y navidades. Cogí un montón y los llevé a la habitación de invitados, donde quedaban varias cajas de mudanza vacías de cuando compramos la casa. Laura apareció en el umbral, con el pelo revuelto por el sueño. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho hace 3 días», respondí, doblando un jersey de cachemira azul, su favorito, y metiéndolo en la caja. «Estoy empaquetando sus cosas. Quiero que se vayan. Quiero que él se vaya». En lugar de intentar disuadirme, Laura asintió y cogió otra caja vacía. «¿Por dónde empezamos?» Hay algo extrañamente terapéutico en borrar a alguien de tu espacio. Para el domingo por la noche, Laura y yo habíamos empaquetado todo lo que era exclusivamente de Javier, sus libros, sus vinilos, la pretenciosa colección de whisky que había empezado cuando nos casamos, la guitarra eléctrica que había comprado hacía 3 años y que había tocado exactamente 2 veces. Las cajas se alineaban en la pared de nuestro salón como un monumento de cartón a nuestro matrimonio fallido. «¿Cuándo vendrá a recogerlas?», preguntó Laura, desplomándose en el sofá con una copa de vino. «Todavía no se lo he dicho», admití, revisando los 5 mensajes de texto que me había enviado durante el fin de semana. Todos variaciones de «lo siento mucho» y «¿podemos hablar?». Ninguno reconocía la profundidad de lo que había hecho, ni mostraba una comprensión real del dolor que había causado. «Tienes que hablar con él en algún momento, Sophie», dijo Laura con suavidad. «Aclarar los próximos pasos». Próximos pasos, un término tan clínico para desmantelar una vida juntos. Divorcio, división de bienes, contárselo a amigos y familiares. Cada pensamiento me revolvía el estómago. Laura se quedó hasta el lunes, teletrabajando desde la mesa de nuestro comedor, mientras yo volvía al colegio, forzando una sonrisa para mis alumnos de cuarto, quienes, afortunadamente, eran demasiado pequeños para notar que algo iba mal con la señorita López. Enseñar fue mi salvación ese día, las únicas horas en las que estaba demasiado ocupada para pensar en mi vida personal que se desmoronaba. El martes por la mañana, Laura regresó a Barcelona con la promesa de volver cuando la necesitara. «Llámame todos los días», insistió, abrazándome fuerte. «Y no dejes que te manipule. Los hombres como Javier son buenos con las palabras. Así es como se salen con la suya durante tanto tiempo». Después de que se fue, la casa se sintió más vacía, pero no de la manera hueca que sentí inmediatamente después del descubrimiento. Ahora se sentía como un espacio esperando ser reclamado. Le envié un mensaje a Javier. «Tus cosas están empaquetadas. Ven a recogerlas mañana por la tarde. A las 7.
Tenemos que hablar. Su respuesta fue inmediata. Estaré allí. Gracias, y Sofía. La gratitud me irritó. ¿De qué me daba las gracias? ¿Por no quemar sus posesiones en el jardín? ¿Por darle la dignidad de una conversación? ¿Por ser la razonable mientras él destrozaba nuestros votos? Pasé el miércoles en un estado de ansiedad controlada, repasando conversaciones imaginarias en mi cabeza. Para cuando llegaron las 7 de la tarde, me había cambiado de ropa 3 veces, decidiéndome finalmente por unos vaqueros y un sencillo jersey azul. Nada especial, nada que sugiriera que había hecho algún esfuerzo por él. El timbre sonó a las 7:02. Javier estaba en nuestro porche, el porche donde habíamos pasado tantas noches de verano, pareciendo a la vez familiar y un extraño. Había perdido peso en solo una semana. Su cara estaba demacrada, con ojeras bajo los ojos. «Hola», dijo, con la voz entrecortada. Retrocedí para dejarlo entrar, manteniendo la distancia. «Las cajas están en el salón». Él asintió, mirando las cajas apiladas a lo largo de la pared, pero no hizo ningún movimiento hacia ellas. «Sofía, yo...» «¿Cuánto tiempo?», lo interrumpí, sin querer escuchar el discurso ensayado que hubiera preparado. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando con Sara? Tragó saliva, mirando sus manos. 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras. De volver a casa conmigo después de estar con ella. De planear nuestro futuro mientras desmantelaba nuestro presente. ¿La quieres? La pregunta me quemó la garganta. Creía que sí. Levantó la vista, sus ojos buscando los míos. Estaba confundido, halagado por su atención, pero esta semana, lejos de ti, me di cuenta de lo que estaba tirando por la borda. Lo que teníamos, corregí, lo que teníamos. Sofía, la gente comete errores. Los matrimonios sobreviven a las infidelidades todo el tiempo. Podríamos ir a terapia, superarlo. Casi me reí. La audacia de él, de pie en nuestra casa, esta casa que ahora tendría que vender porque no podía pagar la hipoteca sola, hablando de superarlo, como si estuviéramos tratando con un pequeño desacuerdo sobre las finanzas o los suegros. Esto no fue un error, Javier. Un error es olvidar un aniversario o decir algo hiriente en una discusión. Tú tomaste miles de decisiones, día tras día, para traicionarme, para mentirme a la cara, para quejarte de mí con ella. Se estremeció ante esa última parte. Esos mensajes solo decía lo que creía que ella quería oír. Lo que lo hace peor. Me usaste a mí, usaste nuestro matrimonio, como atrezo en tu seducción. ¿Sabes lo humillante que es eso? Se acercó a mí, con las manos extendidas. Sofía, por favor, sé que te he hecho un daño terrible, pero te quiero. Siempre te he querido. Deja de decir eso. Mi voz se quebró. Uno no destruye a la gente que quiere. Haré cualquier cosa, dijo, y ahora había lágrimas en sus ojos. Cualquier cosa para arreglar esto. Cambiaré de trabajo para no tener que verla nunca más. Iré a terapia. Te daré todas mis contraseñas, mi ubicación, lo que sea que necesites para volver a confiar en mí. Una parte de mí, una parte pequeña y débil que todavía amaba al hombre que yo pensaba que era, vaciló. ¿Y si pudiéramos reconstruirlo? ¿Y si, dentro de unos años, esto se convirtiera solo en un capítulo doloroso de una historia más larga? Pero entonces recordé los mensajes, la crueldad casual, la doble vida, y supe que no había vuelta atrás. Quiero el divorcio, dije, las palabras suspendidas en el aire entre nosotros. Javier me miró fijamente, el shock y la incredulidad cruzando su rostro. No lo dices en serio. Estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero podemos arreglar esto, Sofía. Por favor, no tires 7 años a la basura sin siquiera intentarlo. Yo no soy la que los tiró a la basura. Me abracé a mí misma, de repente fría. Lo hiciste tú cuando empezaste a acostarte con Sara. Fue un error. Deja de llamarlo error. Mi compostura finalmente se rompió.
mi voz elevándose. Una aventura de 6 meses no es un error, es una elección, una serie de elecciones. Cada vez que le enviabas un mensaje, cada vez que te veías con ella, cada vez que volvías a casa y me mentías a la cara, todo eso fueron elecciones. Ahora lloraba, no las lágrimas silenciosas de la noche del descubrimiento, sino sollozos desgarradores que lo doblaban. Por favor, Sofía, por favor, no hagas esto. Su dolor no me conmovió como lo habría hecho antes. En cambio, sentí una extraña y tranquila claridad. Merezco algo. Mejor que esto, Javier. Mejor que tú. Eres todo para mí, susurró. Debería haberlo sido, pero no lo fui. Señalé las cajas. Deberías llevarte tus cosas ahora. ¿Todas? ¿Hoy? Parecía abrumado por la realidad física de nuestra separación. ¿Sí? No las quiero más aquí, asintió, secándose la cara con la manga en un gesto infantil que una vez me habría resultado entrañable. Necesitaré varios viajes para llevarme todo. Llévate lo más importante ahora. Puedes volver por el resto mañana cuando yo esté en el trabajo. Dejaré el garaje abierto. Javier se movió torpemente hacia las cajas, abriendo una para comprobar su contenido. «Lo has empaquetado todo tan ordenadamente», dijo, sonando sorprendido. No le dije que Laura había hecho la mayor parte del empaquetado real mientras yo me sentaba en la cama, alternando entre el entumecimiento y la rabia. «Estaré en la cocina», dije en su lugar, necesitando espacio de su presencia. Durante la siguiente hora, me senté en la mesa de nuestra cocina, corrigiendo exámenes de ortografía, mientras Javier llevaba cajas a su coche. Los sonidos domésticos de su movimiento por nuestra casa, una casa que nunca más llamaría hogar, crearon una banda sonora surrealista para el final de nuestro matrimonio. Cuando terminó de llevar la primera carga, apareció en el umbral de la cocina, con las llaves en la mano. «Volveré mañana por el resto», dijo en voz baja. Asentí sin levantar la vista de mis papeles. «Sofía», dijo, su voz quebrándose de nuevo. «Sé que no me crees ahora mismo, pero te quiero, y lo siento mucho, no solo por haber sido descubierto, sino por todo, por hacerte daño, por traicionarte. Tienes razón, mereces algo mejor». Finalmente, lo miré. El hombre al que había amado durante casi una década. El hombre con el que había planeado envejecer. El hombre que ahora era un extraño. «Sí», dije simplemente, «lo merezco». Después de que se fue, cerré la puerta con llave y luego caminé lentamente por nuestra casa. Mi casa, ahora, en el salón, el espacio donde habían estado sus cajas estaba vacío, dejando rectángulos de parqué más limpio visibles contra el suelo ligeramente más apagado a su alrededor, como sombras de lo que se había quitado, como el vacío que había dejado en mí. Pero debajo de ese vacío, casi imperceptible, pero definitivamente allí, había algo más, algo que se sentía casi como un alivio. Las noticias viajan rápido en círculos pequeños. A los pocos días de que Javier se mudara, mi móvil no paraba de sonar con mensajes de amigos preocupados. Algunos estaban genuinamente preocupados. Otros, sospechaba, simplemente tenían hambre de detalles. Respondí a pocos. No estaba lista para traducir mi dolor en anécdotas digeribles para el consumo de otros. La primera reunión social a la que asistí después de la separación fue la cena de cumpleaños de Diana. Diana había sido mi amiga desde la universidad, antes de Psinesotenó Javier, antes del matrimonio, antes de la traición. Su lealtad era incuestionable, pero la cena significaba enfrentarme a nuestros amigos en común, gente que había celebrado nuestra boda y asistido a nuestras cenas. «No tienes que ir», dijo Laura durante nuestra llamada diaria. «Nadie te culparía por tomarte más tiempo. Si espero hasta sentirme preparada, no volveré a salir de casa», respondí, buscando en mi armario
algo que me hiciera sentir como yo misma, lo que sea que eso significara ahora. El restaurante era uno de esos sitios de moda de la granja a la mesa, en el centro que Javier y yo solíamos frecuentar. Mientras entraba sola, la sonrisa compasiva de la recepcionista me dijo que todo el mundo ya lo sabía. Diana corrió hacia mí inmediatamente, envolviéndome en un abrazo feroz. Me alegro mucho de que hayas venido, susurró, y que conste que todos pensamos que es un completo imbécil. La mesa se quedó en silencio cuando me acerqué. 8 rostros se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la lástima hasta la incómoda incomodidad. Miguel, el amigo más antiguo de Javier, no podía mirarme a los ojos. Me pregunté si había sabido lo de Sara todo el tiempo. ¡Sofía! Laila se levantó para abrazarme. «Estás increíble». La mentira era amable, pero innecesaria. Sabía exactamente cómo me veía, más delgada, más pálida, con ojeras que el corrector no podía ocultar del todo. «Gracias», dije, deslizándome en la silla vacía que me habían guardado. «Feliz cumpleaños, Diana. Siento llegar tarde». «Por favor, llegas justo a tiempo». Diana hizo una seña al camarero. «Sofía necesita una copa. Inmediatamente». La conversación se reanudó cautelosamente a mi alrededor, como el agua fluyendo alrededor de un nuevo obstáculo. Bebí mi vino y escuché discusiones sobre proyectos de trabajo y planes de vacaciones de verano, contribuyendo lo justo para parecer presente. Era extraño presenciar estas preocupaciones ordinarias cuando mi propia vida había volado por los aires. ¿Cómo podía a alguien importarle las reservas de restaurantes o las series de Netflix cuando los matrimonios podían desintegrarse en un instante? A mitad de la cena, Raquel, embarazada de 7 meses de su segundo hijo, me tocó el brazo suavemente. «Estamos todos aquí para ti, ya sabes, lo que necesites». La amabilidad casi me deshizo. Logré una sonrisa forzada. «Gracias, lo llevo día a día». «¿Has?» Miguel finalmente me habló directamente, su incomodidad palpable. «¿Has hablado con Javier recientemente?» La mesa volvió a guardar silencio. Diana le lanzó una mirada asesina. «Estamos llevando las cosas a través de nuestros abogados ahora», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Era cierto, había contratado a Elisa Chen, una abogada de divorcios que la amiga de Laura me había recomendado. Javier y yo nos comunicábamos estrictamente sobre asuntos prácticos. La casa, nuestras cuentas conjuntas, la logística de la separación. «Claro, por supuesto», murmuró Miguel mirando su plato. Más tarde, en el baño, Laila me siguió. «Siento lo de Miguel. Está atrapado en medio». «Nadie está atrapado en medio», dije, reaplicando un pintalabios que realmente no necesitaba. «Javier me engañó. Es bastante sencillo». Laila vaciló. «Sofía, hay algo que deberías saber. Javier ha estado diciendo a la gente». Se interrumpió, pareciendo incómoda. «¿Qué? ¿Que lo llevé a eso? ¿Que era fría? ¿Distante? ¿Desinteresada en el sexo?» La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. «No, nada de eso. De hecho, ha estado diciendo que todo fue culpa suya, que destruyó lo mejor de su vida». Se apoyó en el lavabo. «Pero también se ha estado viendo con Sara públicamente. Estuvieron en el café del parque el fin de semana pasado». La noticia me golpeó como un golpe físico. El café del parque era nuestro café, donde tomábamos el brunch casi todos los domingos, donde el dueño conocía nuestros pedidos habituales sin preguntar. «Bueno saberlo», dije, luchando por mantener la voz uniforme. «Me ahorra encuentros incómodos». De vuelta en la mesa, sentí que todos me miraban, preguntándose si me derrumbaría. En cambio, pedí postre. Me reí de las historias de Diana sobre sus desastrosas experiencias en aplicaciones de citas e incluso logré unirme a una conversación sobre la nueva exposición en el Museo de Arte.
pequeñas victorias en la guerra contra el colapso. Cuando terminó la noche, Diana me acompañó a mi coche. «Estoy orgullosa de ti», dijo, pasando su brazo por el mío. «No ha debido ser fácil. Más difícil de lo que esperaba», admití. «Especialmente enterarme de que Javier y Sara son públicos». El rostro de Diana se suavizó con simpatía. «La gente habla menos de lo que crees, y cuando lo hacen, es sobre todo sobre lo idiota que es Javier». «No me importa lo que diga la gente», mentí. «Mentirosa», sonrió, apretando mi brazo. «Pero está bien. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Sophie. No conmigo». En casa, me quité los zapatos y me desplomé en el sofá, emocionalmente agotada. Mi móvil vibró con un mensaje de Laura. «¿Cómo fue? ¿Del 1 al 10? «Un 6», respondí. «No lloré. Me enteré de que Javier sale con Sara abiertamente ahora». Su respuesta fue inmediata y llena de palabrotas, haciéndome sonreír a pesar de todo. Laura siempre había expresado suficiente ira por las dos. Los trámites del divorcio avanzaron con una eficiencia estéril. División de bienes, declaraciones financieras. La casa se vendería, las ganancias se repartirían. Nuestros ahorros conjuntos se dividirían por igual. La vida que habíamos construido juntos, reducida a columnas en una hoja de cálculo. Javier pidió reunirse en persona una vez, enviando un correo electrónico que adoptaba un tono entre formal y desesperado. «Hay cosas que no deberían manejarse a través de abogados. Por favor, Sofía, una conversación». Acepté tomar un café en un lugar neutral, un lugar con el que ninguno de los dos tenía historia. Él estaba esperando cuando llegué, luciendo de alguna manera mejor y peor que en nuestro último encuentro. Mejor vestido, más compuesto, pero con una cualidad atormentada en sus ojos. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a él. «He estado tratando de respetar tu espacio». «¿De qué querías hablar?». Mantuve mi tono profesional, ignorando la dolorosa familiaridad de sus gestos, la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa, la ligera inclinación de su cabeza. «Quería decir que lo siento por todo, de nuevo, y preguntar si hay alguna posibilidad». Se interrumpió, quizás viendo la respuesta en mi rostro. «No la hay», dije simplemente. Él asintió, aceptándolo con una resignación que sugería que lo esperaba. «Entiendo, solo necesitaba preguntar. Una vez más», vaciló. ¿Estás bien?» La pregunta me irritó. ¿Qué derecho tenía él a preocuparse por mi bienestar ahora? «Estoy bien», dije. «¿Eso es todo?» «No, en realidad». Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja. «Esto es tuyo. Lo encontré cuando estaba mudando mis cosas al nuevo apartamento». Dentro estaban los pendientes de perlas de mi abuela, que había pensado que había perdido hacía meses, y un pequeño medallón de plata que mis padres me habían regalado por mi 16º cumpleaños. Había olvidado que estas cosas existían, pero verlas me trajo una inesperada ola de emoción, artefactos de una vida antes de Javier, antes del desamor. «Gracias», dije secamente, cerrando la caja. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sé que no quieres oír esto, pero necesito decirlo. Lo que pasó, mi aventura con Sara, no tuvo que ver contigo. Tuvo que ver conmigo, mis inseguridades, mi egoísmo. Tú siempre fuiste suficiente, más que suficiente». Por un momento, vislumbré al Javier que había amado, sincero, emocionalmente honesto, diciendo exactamente lo que podría haber necesitado oír semanas atrás. Pero llegó demasiado tarde, como la lluvia después de que un bosque ya se ha quemado. «Aprecio que digas eso», dije, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. «Pero no cambia nada». «Lo sé». Se reclinó, una sonrisa triste asomando a sus labios. «Solo pensé que quizás podría ayudarte a sanar, saber que no fue tu culpa. No es que necesites mi permiso para seguir adelante». «No», estuve de acuerdo. «No lo necesito».
Nos despedimos con un torpe medio abrazo que se sintió como un punto final a una frase muy larga. Al alejarme, me di cuenta de algo inesperado. Verlo ya no me retorcía las entrañas. El dolor estaba allí, pero más sordo ahora, más como una vieja herida que duele antes de la lluvia. Esa noche me senté en mi porche, solo mío ahora, y vi el atardecer con una copa de vino, dando vueltas a la pequeña caja de joyas en mis manos. Dentro había pedazos de mi historia que eran anteriores a Javier, recordatorios tangibles de que había sido alguien antes de él y sería alguien después de él. La comprensión no fue exactamente reconfortante, pero fue clarificadora, como la primera bocanada de aire fresco después de que cede la fiebre. La casa se vendió más rápido de lo esperado. Una guerra de ofertas que terminó con una pareja joven pagando 20.000 euros por encima del precio de salida. Me quedé en el salón vacío en mi última visita, recordando el día en que Javier y yo la habíamos visitado por primera vez. Nos habíamos cogido de la mano, susurrando emocionados sobre dónde irían nuestros muebles, las cenas que organizaríamos, los niños que algún día podrían correr por estas habitaciones. Ahora, esos futuros existían solo como fantasmas, superposiciones transparentes sobre una realidad que había tomado un rumbo diferente. Mi nuevo apartamento era la mitad de grande, pero todo mío. Un piso de un dormitorio, en un edificio victoriano rehabilitado cerca del parque. La agente inmobiliaria lo había descrito como acogedor y con encanto, jerga inmobiliaria para pequeño, pero no deprimente. El día de la mudanza, Laura y Diana ayudaron a subir cajas por las estrechas escaleras, colocando muebles y colgando cuadros hasta que el espacio extraño comenzó a sentirse algo familiar. Creo que es perfecto, declaró Diana, dejándose caer en mi sofá, la única pieza de mobiliario por la que había luchado en el divorcio. Se parece a ti. Ya no estaba segura de lo que eso significaba. ¿Quién era yo sin la identidad de esposa, de pareja, de la mitad de Javier y Sofía? La pregunta me atormentaba mientras deshacía cajas, cada objeto obligándome a decidir qué pertenecía todavía a mi vida y qué no. La primera noche sola en el nuevo lugar fue la más difícil. Los crujidos y sombras desconocidos, la conciencia de estar verdaderamente sola. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana. Luego me rendí y desempaqué cajas de la cocina hasta el amanecer, encontrando un extraño consuelo en organizar cubiertos y colocar platos en los armarios. Mis alumnos de cuarto de primaria me proporcionaron un consuelo inesperado durante esas primeras semanas. Sus preocupaciones, las tablas de multiplicar, la política del patio, los hábitos alimenticios del hámster de la clase, eran refrescantemente directas. En mi aula, yo era simplemente la señorita López, no la mujer cuyo marido la había dejado por una colega más joven. La aceptación incuestionable de mi autoridad por parte de los niños fue extrañamente sanadora. Señorita López, ¿está triste?, Zoe preguntó una tarde mientras la ayudaba con un problema de matemáticas. A veces parece triste. La franqueza de los niños es a la vez brutal y hermosa. A veces lo estoy, admití, pero estar aquí con todos vosotros me hace feliz, asintió, satisfecha con esta respuesta, y volvió a sus decimales. Si tan solo las emociones de los adultos pudieran resolverse tan simplemente. Los fines de semana eran más difíciles. Las horas vacías se extendían ante mí como territorio inexplorado. Me encontraba conduciendo sin rumbo por Madrid, descubriendo barrios que nunca había explorado, a pesar de vivir aquí durante años. Iba sola al cine, sentada con palomitas en salas oscuras. Empecé a caminar por la casa de campo. El esfuerzo físico y la soledad extrañamente reconfortantes.
Un sábado por la mañana, luchando contra el insomnio que se había convertido en mi compañero constante, entré en una pequeña librería que nunca antes había notado. El refugio de papel estaba escondido entre una cafetería y una tienda de ropa vintage. Su escaparate mostraba colecciones de poesía y ficción literaria. ¿Primera vez aquí? La mujer detrás del mostrador levantó la vista de su libro cuando entré. Era mayor, quizás de unos 60 años, con el pelo plateado cortado en un bob afilado y unas gafas de lectura de un rojo brillante posadas en la nariz. ¿Se nota tanto? Sonreí, pasando los dedos por los lomos de los libros en la estantería más cercana. Conozco a todos mis clientes habituales, dijo. Soy Leonor. Esta es mi tienda. Sofía, respondí. Es encantadora. Tómate tu tiempo para mirar. Si necesitas recomendaciones, estoy llena de opiniones. Volvió a su lectura, dándome espacio para explorar. La tienda era más pequeña de lo que parecía desde fuera, pero cada centímetro había sido cuidadosamente dispuesto. Ficción organizada, no solo alfabéticamente, sino por temas y conexiones que no eran inmediatamente evidentes. Colecciones de poesía agrupadas de maneras que sugerían conversaciones entre autores a través del tiempo. Me perdí durante horas, saliendo finalmente con una pila de libros que no sabía que necesitaba. Buenas elecciones, comentó Leonor mientras me cobraba. Especialmente la de Oliver. Sus poemas me salvaron después de mi divorcio. Levanté la vista, sorprendida por la revelación personal. ¿Cómo lo supiste? Sonrió suavemente. Tienes esa mirada. La reconozco de mi propio espejo, hace 30 años. Deslizó un marcapáginas en mi copia de los poemas de Mary Oliver. Mejora. No rápidamente, pero con el tiempo. Eso es lo que todo el mundo dice, suspiré. Todavía estoy esperando. No se trata de esperar, dijo Leonor, entregándome la bolsa de libros. Se trata de construir. Vuelve la semana que viene. Tenemos un club de lectura los jueves por la noche. Sin compromiso, pero a veces ayuda a estar rodeada de palabras y gente que las ama. Cogí la bolsa, extrañamente conmovida por la invitación. Puede que lo haga. Gracias. Esa noche me acurruqué con las palabras de Mary Oliver. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? La pregunta se alojó en mi pecho, exigiendo una respuesta que no tenía. El divorcio se hizo definitivo un martes lluvioso de octubre, marcado no por una ceremonia, sino por un sobre Manila en mi buzón, que contenía documentos judiciales que declaraban mi matrimonio oficialmente disuelto. Me senté en mi sofá, leyendo el lenguaje formal que me desenredaba de Javier, sintiéndome extrañamente entumecida. No llamé a nadie, no celebré nada. En cambio, me puse ropa de correr y me dirigí a la casa de campo, esforzándome más de lo habitual en los senderos embarrados, la lluvia empapando mi chaqueta. Para cuando volví a casa, empapada y agotada, algo había cambiado, no sanado exactamente, pero aflojado, como el primer giro de una cerradura oxidada. 2 días después, me encontré en el refugio de papel para el club de lectura. 8 personas sentadas en un círculo de sillas desparejadas, discutiendo una novela que no había leído. Casi me di la vuelta para irme, pero Leonor me vio y me hizo un gesto para que me acercara. «Chicos, esta es Sofía», anunció. «Sofía, esta noche estamos discutiendo Hamnet de O'Farrell, pero no te preocupes si no lo has leído. La mitad de nosotros nunca terminamos los libros de todos modos». Unas cuantas risas saludaron esta admisión y me acercaron una silla. El grupo era diverso. Un profesor jubilado, una enfermera, un carpintero con las manos manchadas de tinta, una joven con el pelo azul y múltiples piercings. Ninguno de ellos me conocía ni mi historia. Ninguno me miraba con esa preocupación cuidadosa a la que me había acostumbrado. «¿Qué enseñas?», preguntó el profesor durante la pausa para el vino y el queso.
cuarto de primaria, en el Colegio Buenavista. Alma valiente, yo me quedé con los universitarios. Al menos, ellos pueden atarse los zapatos. Sonrió, rellenando mi copa de vino. Soy David, por cierto, jubilado de la Complutense el año pasado. Sofía, dije, y luego me di cuenta de que Leonor ya me había presentado. Pero eso ya lo sabías. ¿Divorciándote?, preguntó con naturalidad. Casi me atraganto con el vino. ¿Lo llevo tatuado en la frente? No, pero Leonor tiene un don para coleccionar corazones rotos. La mitad de este grupo terminó aquí después de un divorcio o alguna otra explosión vital. Leonor incluida. Miré a Leonor, que charlaba animadamente con la mujer de pelo azul al otro lado de la sala. Mencionó su divorcio. Hace 30 años. Su marido la dejó por su hermana. David negó con la cabeza. Hace que lo que te haya pasado a ti parezca casi civilizado, ¿no crees? Por primera vez en meses me reí. Una risa de verdad. Mi marido tuvo una aventura con una colega. Bastante pedestre en comparación. David chocó su copa contra la mía. Por los desamores pedestres y los libros que nos salvan. Volví el siguiente jueves. Y el siguiente. Compré y leí Hamnet. Y luego me uní a las discusiones con creciente confianza. Leonor me recomendaba libros que de alguna manera siempre hablaban directamente a mi estado de ánimo, como si pudiera leer el clima emocional dentro de Moisés mí. Gradualmente, casi imperceptiblemente, mis días desarrollaron nuevos ritmos. Enseñar, caminar, club de lectura los jueves, brunch los domingos con Diana o Laura, cuando venía de visita desde Barcelona. Pequeños placeres que se acumulaban como calderilla. No una fortuna, pero suficiente para sobrevivir. Una tarde de noviembre, quedándome hasta tarde en el colegio para preparar las reuniones con los padres, me encontré tarareando mientras colocaba los trabajos de los alumnos en las paredes de mi aula. La melodía no era nada especial, solo una canción pop que había sonado en la radio esa mañana, pero el sonido de mi propia voz me sobresaltó. No podía recordar la última vez que había tarareado o cantado distraídamente, de la manera en que la gente lo hace cuando ha olvidado momentáneamente sus cargas. De pie en mi aula, rodeada de los dibujos y los problemas de matemáticas de los niños, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero que de alguna manera no lo era. Todavía estaba viva, todavía respiraba, todavía era capaz de tararear sin rumbo mientras pensaba en otras cosas. La revelación fue pequeña, pero profunda. Mi vida no había terminado con mi matrimonio. Simplemente había cambiado de rumbo, fluyendo alrededor del obstáculo del desamor como un río que encuentra un nuevo camino hacia el mar. El invierno se instaló sobre Madrid, trayendo ese tipo de frío húmedo que se mete en los huesos. La Navidad se cernía en el horizonte, mi primera temporada festiva sola en casi una década. Laura insistió en que me uniera a su familia en Barcelona, pero la idea de ser la hermana soltera compadecida en una mesa llena de parejas felices me resultaba insoportable. «Estaré bien aquí», le dije por teléfono. «Tengo invitaciones de Diana y del club de lectura. No estaré sola el día de Navidad». «No se trata de estar sola el día en sí», argumentó Laura. «Se trata de superar toda la temporada. La música en las tiendas, las parejas patinando sobre hielo, las interminables películas de Antena 3 por la tarde sobre encontrar el amor verdadero para cuando el árbol está decorado». No se equivocaba. Las fiestas amplificaban la ausencia, haciendo que los espacios vacíos resonaran más fuerte. Pero no estaba lista para ser rescatada, ni siquiera por mi bienintencionada hermana. «Necesito aprender a hacer esto», dije finalmente, «a estar sola en los momentos difíciles. No puedo huir cada vez que una estación o un aniversario se pone difícil». Laura se quedó en silencio por un momento. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «No soy sabia, solo estoy cansada de sentirme rota». Diciembre trajo regalos inesperados.
La emoción sin filtros de mis alumnos por las fiestas era contagiosa. El club de lectura en el refugio de papel organizó un amigo invisible del peor regalo, donde todos trajeron el libro más ridículo que pudieron encontrar. Leonor cerraba la tienda temprano los fines de semana para catas de vino, improvisadas, que tenían poco que ver con el vino y todo que ver con crear calidez en la parte más oscura del año. Una semana antes de Navidad, estaba de compras en el centro cuando los vi. Javier y Sara, saliendo de una joyería. La mano de ella estaba en el brazo de él, su cabeza inclinada hacia él, mientras se reía de algo que él decía. No me habían visto, y tuve un momento para decidir, ¿enfrentarme o retirarme? No elegí ninguna de las dos. En cambio, simplemente seguí caminando, pasando lo suficientemente cerca como para que no pudieran ignorarme. Javier me vio primero. Su paso vaciló. La sonrisa de Sara se desvaneció al reconocerme. «Sofía», dijo Javier, mi nombre sonando extraño en su boca después de tantos meses de silencio. «Javier», asentí. «Sara». Sus ojos se abrieron ligeramente al ser reconocida. «Sofía», respondió, su voz más baja de lo que recordaba. Un silencio incómodo se expandió entre nosotros. Una vez había imaginado este momento, fantaseado con los comentarios cortantes que haría, la dignidad con la que los destruiría a ambos. Pero de pie allí, en la acera llena de gente, con los compradores navideños fluyendo alrededor de nuestra pequeña isla de incomodidad, no sentí nada más que una aburrida curiosidad. Estas personas, que una vez habían tenido el poder de devastarme, ahora parecían casi extraños. «¿Cómo estás?», preguntó Javier, su incomodidad evidente. «Estoy bien», dije, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. «Muy bien, de hecho», él asintió, pareciendo inseguro de cómo responder a esto. «Eso es... me alegro». Sara se movió a su lado, apretando su bolsa de compras contra su cuerpo. Me pregunté si contenía un regalo de Navidad de él, algo elegido con esmero, envuelto con cuidado. Una vez, eso me habría herido profundamente. «Bueno», dije, «debería irme. Feliz Navidad». Me alejé antes de que pudieran responder. Mis pasos más ligeros de lo que tenían derecho a ser. El encuentro que había temido durante meses había llegado y pasado, dejándome intacta, más que intacta, casi boyante. Esa noche, en la fiesta de Navidad de El Refugio de Papel, conté el encuentro a Leonor y David, mientras ayudábamos a preparar tablas de queso y copas de vino. «¿Y no te dieron ganas de abofetearla?», preguntó David, colocando galletas saladas en una bandeja. «Sorprendentemente no. Simplemente parecían irrelevantes de alguna manera». Leonor sonrió. Esa sonrisa sabia que sugería que ella había recorrido este camino mucho antes que yo. «Ahí es cuando sabes que te estás curando, cuando las personas que te hicieron daño pierden su poder para volver a hacerte daño». Ni siquiera fue una elección consciente, reflexioné, encendiendo velas por la tienda. Simplemente ya no me importaba lo suficiente. «La mejor venganza que existe», dijo David, levantando su copa de vino en un brindis. La librería se llenó de gente. Los miembros habituales del club de lectura y otros que nunca había conocido. El pequeño espacio de Leonor se convirtió en un refugio de calidez y conversación. Los libros olvidados temporalmente, mientras intercambiábamos historias y risas. Me encontré hablando con un hombre alto, con gafas, que enseñaba historia en la universidad, discutiendo de todo, desde el cambio climático hasta Dickens, sin tener que explicarme o definirme a través de mi divorcio ni una sola vez. El día de Navidad lo pasé con Diana y su familia. Y luego fui al apartamento de Leonor para tomar el postre con los huérfanos de las fiestas de la librería. La Nochevieja me encontró en una pequeña reunión en casa de David, donde conocí a su hija Clara.
recién regresada de 2 años con una ONG en Senegal. Conectamos al instante por nuestro amor compartido por la enseñanza y nos quedamos hablando hasta mucho después de las campanadas y de que los demás invitados se hubieran ido. «Deberías venir a mi clase», le dije mientras ayudábamos a David a limpiar en las primeras horas del nuevo año. «A mis niños les encantaría escuchar sobre tus experiencias en Senegal». «Me encantaría», dijo, su entusiasmo genuino. «Quizás la semana que viene». Así es como mi vida se reconstruyó, no con grandes epifanías o transformaciones dramáticas, sino con pequeñas conexiones. Un café con Clara para planificar su visita a la clase. Ayudar a Leonor a reorganizar la sección de poesía en la librería. Excursiones de fin de semana con un grupo que David me presentó. Cada nueva persona o actividad. Otro ladrillo en los cimientos de mi existencia post-Javier. El invierno se suavizó en primavera. Los papeles del divorcio acumulaban polvo en un cajón a medida que se volvían cada vez más irrelevantes para mi vida diaria. Pensaba en Javier cada vez menos, y cuando lo hacía, los recuerdos llevaban menos carga emocional. Como viejas fotografías desvaneciéndose al sol, se convirtieron en artefactos históricos en lugar de heridas abiertas. En abril, recibí un correo electrónico inesperado de Miguel, el viejo amigo de Javier, que había estado tan incómodo en la cena de cumpleaños de Diana meses atrás. Estaba organizando una recaudación de fondos para un programa local de alfabetización y se preguntaba si estaría interesada en ayudar. Mi primer instinto fue la sospecha. ¿Era esto algún elaborado plan, orquestado por Javier, para restablecer el contacto? Pero la causa era legítima. Un programa que proporcionaba libros y mentores de lectura a escuelas desfavorecidas. Y mi clase se beneficiaría de ello. Nos reunimos para tomar un café en un lugar neutral. No nuestros antiguos lugares, sino una nueva cafetería cerca de mi apartamento. Miguel parecía genuinamente nervioso, jugueteando con su taza de café mientras intercambiábamos una incómoda charla trivial. «Quiero disculparme», dijo finalmente, «por cómo actué en la cena de Diana y por no ser un mejor amigo para ti después de que todo sucediera». Me sorprendió su franqueza. «Eras amigo de Javier primero. Es natural que te sintieras atrapado en medio». «No, esa es la cuestión». Levantó la vista, mirándome directamente a los ojos. «No estaba atrapado. Lo que hizo Javier estuvo mal, punto. Pero fui un cobarde. No quise tomar partido». «Al no tomar partido, tomaste el suyo», dije, pero sin rencor. Era simplemente una verdad que ambos reconocíamos. «Sí», él asintió, «y lo siento por eso». La disculpa fue inesperada, pero sanadora a su manera. Otra pieza del pasado resuelta y archivada. Pasamos el resto de la reunión discutiendo la recaudación de fondos, encontrando un terreno común en el trabajo, en lugar de en nuestra historia compartida. Caminando a casa después, me di cuenta de cuánto había cambiado mi perspectiva. 6 meses atrás, la disculpa de Miguel lo habría significado todo. Ahora era simplemente agradable, apreciada, pero no necesaria para mi bienestar. La comprensión me hizo sonreír mientras cruzaba el parque, con los cerezos en flor arremolinándose en la brisa primaveral. Mi móvil sonó cuando me acercaba a mi apartamento. Laura, llamando para nuestro contacto semanal. «¿Cómo va la vida en la gran ciudad?», preguntó. «Bastante bien», dije, viendo a un padre enseñar a su hija a montar en bicicleta en el camino de delante. «Me encontré con Javier y Sara antes de Navidad». «¿Qué? Nunca me lo contaste. Fue horrible. ¿La hiciste llorar?». Me reí de su indignación protectora. «Estuvo bien, en realidad. Casi aburrido». «¿Aburrido?». Laura sonaba decepcionada. «Eso es anticlimático». «Lo sé. Me quedé allí esperando sentir algo. Dolor, ira, celos. Pero no había nada. Solo el reconocimiento de que ellos existen en el mundo. Y yo también».
Laura se quedó en silencio por un momento. Eso es realmente hermoso, Sophie. ¿Lo es? Más que nada, se sintió como un martes. Ella se rió. Esa es la parte hermosa, cuando el desamor simplemente se siente como un martes. Después de colgar, subí las escaleras hasta mi apartamento. Mi hogar ahora, verdaderamente mío de una manera que no lo había sido cuando me mudé por primera vez. El espacio que una vez se había sentido temporal, una estación de paso entre la vida de casada y lo que viniera después, se había convertido en un reflejo de mí misma. Libros apilados junto al sillón de lectura, un pequeño huerto de hierbas en el alféizar de la ventana de la cocina, la taza de cerámica hecha a mano por Clara en la encimera. De pie en el centro de mi salón, recordé la pregunta que me había atormentado meses atrás. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Todavía no tenía una respuesta completa, pero estaba empezando a entender que la respuesta no era un destino, sino un viaje, uno en el que ya estaba, paso a paso. Esa noche soñé con el verano, con tardes cálidas en mi pequeño balcón con amigos reunidos, con senderos por explorar, con aulas y libros y conversaciones aún por venir. No una vida que había planeado o esperado, pero mía al fin y al cabo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Más que suficiente. Se sintió como una posibilidad.